Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. En el día de hoy te voy a hablar sobre la espada flamígera. Pero antes de eso voy a pedirte que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, porque eso me ayudaría muchísimo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bien, la espada flamígera. Antes de exponer algunos criterios sobre la espada flamígera, conviene conocer sobre la espada en términos generales su simbolismo en la masonería. Al respecto, Ralph M. Lewis, en su obra Los antiguos símbolos sagrados, expresa lo siguiente: la espada era el símbolo de la fuerza que defendía a los hermanos contra cualquier ataque y al mismo tiempo para hacer cumplir las leyes que estaban en el libro. Así es que a los hermanos se les amonestaba o recordaba por este doble emblema que en la ley y en la espada estaba el orden y la obediencia. Según el diccionario esotérico Zenit, la espada es el emblema de la exterminación física y de decisión psíquica desde el punto de vista esotérico del sentido cósmico del sacrificio. En la Edad Media se le consideraba símbolo del espíritu o palabra de Dios, siendo la espada de oro representación suprema de la espiritualización. De la enciclopedia de Gallantín Mackay extraemos los siguientes párrafos y dice: ceñidle la espada, que es el signo de la seguridad contra el demonio, y los filos de la hoja significan el derecho y la ley, eludiendo a que el pobre será defendido del rico y el débil del fuerte. En otra parte se refiere a la espada que utiliza el guardatemplo e indica que esta era ondulante para asemejarla a la espada flameante o flamígera que colocaba en el oriente del jardín del Edén, que ondulaba en todas las direcciones para resguardar la senda del árbol de la vida. En relación con la espada flamígera podemos afirmar que se trata de una espada con la hoja ondeada, semejando una lengua de fuego que es utilizada durante los juramentos. Esta fue conocida por los druidas como de Belino, el dios del sol. En las sagradas escrituras se dice que cuando Yahvé arrojó a Adán y a Eva del paraíso, dispuso que dos querubines provistos de espadas llameantes o flamígeras guardasen el camino que conduce al árbol de la vida. La interpretación moral de este símbolo debe ser que en la lucha entre los principios, el bien y el mal, hay para este último como castigo reservado el fuego destructor de la conciencia. La espada del guardatemplo también puede ser flamígera, representando al querubín. Para los masones, la espada flamígera constituye un símbolo de honor, de la conciencia y de la protección. En las llaves del Reino Unido de Jorge Adon podemos leer la siguiente y dice así: la espada es el poder del verbo o de la verdad intuitiva. Es el poder de la voluntad educada, mientras que el mayete simboliza la fuerza de la voluntad del hombre. Recordemos que cuando el recipiendario recibe simbólicamente la luz, observa aún en la oscuridad a los hermanos de pie en una manera peculiar. No puedo decir la forma porque estaría revelando partes de alguna ceremonia. Y aunque esta parte que no puedo mencionar no alude a ninguna amenaza al iniciado, sí se está señalando al lado del corazón. Son más bien el símbolo de los pensamientos de los presentes, desconocidos para él hasta ese momento, y por esta razón velado, que convergen con benevolencia hacia el neófito y de la concordia de sentimientos con los cuales se recibe. Al respecto, si no me equivoco, se llama Charles William Leadbeater, observa que el venerable maestro hace entonces levantar al nuevo hermano y lo vuelve de cara a los hermanos para que vea, pero le advierte que no tome aquel aparato militar como una amenaza, sino como símbolo de la protección que de allí en adelante le rodeará la masonería. Alec Mayer, en la encrucijada de la masonería en el tomo 2, expone que para los que comprenden el sentido mágico, el círculo de las espadas no es más que la bóveda de protección, y las hojas relampagueantes figuran y también acarrean
los efluvios benéficos que salen de los corazones. Estamos en plena magia blanca. La espada flamígera descrita anteriormente en manos de querubines para custodiar el camino del árbol de la vida, una vez echado el hombre del jardín del Edén, es realmente un extraordinario símbolo de poder divino, que es poder creador latente de todo ser humano y que es privilegio del magisterio realizar o recuperar, manifestando así las más elevadas posibilidades de la vida cuyo camino abre y custodia. Esta espada, semejando las llamas de fuego, es emblema de mando del venerable maestro. También es considerada como símbolo de poder, de la ley y de la seguridad, por lo que de igual modo los vigilantes y guardatemplos la deben tener consigo, estos últimos para cumplir a toda costa con su importante tarea de seguridad con suficiente fuerza y energía, si fuese necesario, tal como las llamas del fuego consumen la materia. Para J.M. Ragón, la espada flamígera es un arma simbólica, que significa que la insubordinación, el vicio y el crimen deben desterrarse de nuestros templos. La espada flamígera nos recuerda constantemente nuestra obligación de difundir por todos los puntos cardinales la luz de la verdad, para lograr que nuestros semejantes se instruyan bajo la acción benéfica de la masonería, por lo que es interesante resaltar que por esta causa debe permanecer siempre desnuda, es decir, no debe estar dentro de la vaina o cubierta, para mostrar que la instrucción masónica tiene que estar al alcance de todos los hombres en todo momento y circunstancias. Las espadas no flamígeras reciben el nombre de aceros en nuestros trabajos, aun cuando se puedan haber suprimido en algunas logias, por lo menos en las de Puerto Rico siempre he visto las espadas y su uso también. Es importante recordar que para los masones la espada es la representante legítima del honor, del valor y de la dignidad. Estas constituyen el emblema de mando y del poder. Al respecto, Orlando Solano Bárcenas, en su obra La Logia Universal, manifiesta que símbolo de este deseo de igualdad es el porte de la espada en la logia. Como es sabido, dicho porte es privilegio de la nobleza. En los rituales de la masonería, en la edición de Lyon de 1722, se precisa que todos los hermanos llevan espada como símbolo del deber de cada hermano de defender la masonería contra las indiscreciones, así como defender a los hermanos que se encuentren en peligro. Además, todos los masones son consagrados aprendices por medio de la espada flamígera, como símbolo caballeresco. Allí en logia el obrero es puesto en el mismo plano que el Señor. La espada expresa una idea de igualdad en forma simbólica. La aceptación del otro como un igual le reconoce también derechos iguales. Deben ser de hoja plana, con la empuñadura en forma de cruz, generalmente con símbolos masónicos. Estas últimas son consideradas como un auténtico símbolo de mando y de poder que es capaz de destruir el mal para el sostenimiento de la justicia. Son además símbolos de honor, de dignidad y de valor. Durante los trabajos masónicos, los miembros de la logia deben utilizar espadas. La sostendrán con la mano izquierda para dejar en libertad la mano derecha y poder ejecutar otras tareas. Definitivamente esto no es toda la información existente en relación a la espada flamígera, pero quise compartir este breve detalle con ustedes, con cualquier espectador de este video, para que tenga una idea de por qué se usan las espadas y la importancia, la representación de la espada flamígera en la masonería. Suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito, regálame un like si te gustó este video. Si no te gustó, dale dislike, pero déjame saber el por qué no te gustó. Escríbeme en la caja de comentarios, comenta y comparte este video. Ayúdame a llevar un rayito de luz a donde haga falta. Hasta luego.